con todos, mi nombre es Jordi Estudillo. Somos estudiantes del segundo semestre paralelo A de la Universidad Técnica de Machala, de la carrera de Ingeniería Química. Este video corresponde a la asignatura de Biología y quien se encuentra a cargo de la misma es la ingeniera Angélica Cherres. Tenemos como tema elaboración del vino y como objetivo tenemos conocer los procesos químicos desarrollados a partir de la elaboración del vino con la fermentación anaeróbica como proceso principal. Integrar el conocimiento actual sobre el papel de las bacterias lácticas y las bacterias acéticas en el sabor y la calidad del vino. A ver, hola, soy Steven Moreno. Yo voy a hablar sobre la introducción y el desarrollo del tema. En la introducción tenemos que el vino artesanal es una alternativa socioproductiva y ecológica para disfrutar de algo saludable y accesible, siendo elaborado de muchas frutas, pero la que más resalta aquí es la uva y la manzana. En nuestro caso trataremos acerca de la uva, y algo a resaltar aquí es que la calidad del vino nace en la calidad de las uvas. Hoy en día esta representa una de las actividades económicas más rentables e influyentes en el mundo, siendo indiscutible que la uva es la fruta ideal para elaborar al destacar sus características. Por eso se la conoce muy bien por fabricantes de vinos artesanales que por su tesón y mística ofrecen sus productos por grandes corporaciones vitivinícolas. Y el azúcar y los ácidos que poseen la fruta son suficientes para el desarrollo de la fermentación, pero no obstante, el vino es una suma de factores ambientales, como el clima, la altitud, las horas de luz y la temperatura. En la siguiente diapositiva vamos a hablar acerca del desarrollo del tema, primeramente sobre la historia. El vino se produjo por primera vez durante el Neolítico, según los testimonios arqueológicos hallados en los Montes Sagros, en la región que hoy ocupa Irak e Irán. Y la evidencia más antigua de la producción y consumo del vino es una vasija del año 5400 a.C., que fue hallada en el poblado neolítico de Hayi Firuz Tepe, en los Montes Sagros. Y la vasija contiene un residuo rojizo, presumiblemente color vino. Ahora recientemente se encontraba la bodega más antigua conocida en el año 8000 a.C. y se sitúa en Georgia, que es la producción más antigua de vino. Posteriormente el consumo de vino se extendió hacia el occidente, llegando a Anatolia y Grecia, y hacia el sur, llegando a Egipto, ya durante el imperio medio del siglo XX a.C. Lo primero que cabe destacar es que el vino a lo largo de la historia ha estado muy bien considerado por la alta sociedad occidental, donde existe constancia de su producción en el siglo III a.C. Desde entonces ha sido testimonio imprescindible en cualquier acontecimiento o banquete de importancia, y alrededor de él se ha firmado los grandes tratados y acontecimientos históricos del occidente. Por eso sabemos que en China hace 4000 años ya conocían el proceso de fermentación de la uva, y que en Egipto en el siglo XIV a.C. ya conocían la viticultura, que la viticultura debe su mayor desarrollo a la propagación del cristianismo por ser el vino necesario para la celebración de la misa, y monasterios con sus propios métodos de elaboración y extracción. En la siguiente diapositiva tenemos sobre las características. Tenemos 5 que resalta el color, el cuerpo, aroma, sabor y la cosecha. En el color tenemos que los vinos son blancos o tintos dependiendo de la calidad de la uva, de los jóvenes que sean y del tiempo en que la piel de la fruta pase en el jugo de uva mientras ésta se fermenta. Mientras en los vinos blancos se hacen fermentando el jugo de la uva sin piel, los vinos rosados se hacen separando la piel apenas comienza la fermentación, y en cuestión al nuestro que estamos tratando, que es el vino tinto, la piel de la uva permanece en el jugo mientras pasa por el proceso de fermentación. En el cuerpo tenemos que es la constancia del vino, es decir, lo denso o líquido que este sea. Es posible determinar esta al girar la copa suavemente, y un vino que es ligero fluye de manera más rápida que uno con más cuerpo. Esta sensación se la llega a sentir al beberla. En cuestión al aroma, tenemos que hay variedad de estos aromas en vinos como frutales, florales o como olor a madera. Y para poder apreciar la fragancia de un vino es dejar que respire durante algunos minutos al abrir la botella. En el sabor tenemos que se notan 2 tipos de sabores, el seco y el dulce. Un sabor seco es producido cuando se deja una fermentación completa y a diferencia del dulce es cuando interrumpimos ese proceso de fermentación.
Aquí destacamos tres formas para identificar lo que es por el tipo de varietal, que significa el nombre de la principal uva utilizada para hacer el vino. Añada tenemos que es referente al año de producción y el añejamiento. Y en la denominación de origen tenemos que la región geográfica donde provienen las uvas eh, destaca este tercer punto. En la última tenemos la cosecha, que es el año en que de las uvas para hacer del vino que fueron cosechadas. Y normalmente esta se coloca en la etiqueta para que un conocedor pueda evaluar si se trató de un año con una buena cosecha. En la siguiente diapositiva tenemos sobre el origen del vino. El vino tiene una larga historia y cada botella puede tener su propia historia. Lo que contribuye muchísimo a la fascinación que ejerce esta bebida, pero su papel en la importancia de nuestra cultura es incluso más amplio y más profundo. El vino es una de las primeras creaciones de la humanidad y ha ocupado una de las plazas privilegiadas en numerosas civilizaciones. Por otra parte, tenemos que representa toda una serie de descubrimientos relacionados con las primeras reacciones químicas efectuadas por el hombre. Aquí encontramos dos, que es la fermentación y la oxidación. El vino tuvo una gran importancia para las civilizaciones griegas y romanas. Los griegos introdujeron viñas y produjeron vino en sus colonias al sur de Italia, y los romanos practicaron más tarde la viticultura, que es la ciencia de cultivar para producir vino en todo su imperio. Adentrándonos un poco en la historia del vino en México, sabemos que la vid provino de Europa y el conquistador fue Hernán Cortés, quien obligó a sus encomenderos que tenían esclavos para que empezaran a plantar sarmientos y obtener el vino necesario para el sacrificio de la misma religión católica que profesaban los españoles. En la siguiente diapositiva voy a hablar sobre las costumbres del consumo. Tenemos que en los periodos navideños implica uno de los picos de consumo más elevados en todo el año, debido a los regalos que se hacen en empresas o celebraciones. Es en estas fechas tan señaladas cuando nos vemos envueltos en un sinfín de rituales para atraer la buena suerte a ese fin de año, como vestir alguna prenda de color rojo o colocar oro en la copa de champán o tomar las 12 uvas al darse las 12 campanadas del 31 de diciembre. La de 12 uvas es una tradición de origen española y aunque se haya extendido a otros países, son varias las teorías que tratan de explicar su origen. Una de ellas cuenta que por el año 1882 un grupo de madrileños acudieron a la Puerta del Sol a tomar las uvas al son de las 12 campanadas, parodiando la costumbre burguesa de tomar uvas y champán en la cena de Nochevieja. Otra teoría lo sitúa en 1909 en Alicante y nace de la necesidad de vender un excedente de uva ese año, logrando con el tiempo popularizar la costumbre y consolidar la tradición. No obstante, el consumo de vino y su relación con tradiciones locales depende de su situación geográfica y tomamos como referencia un país para saber en qué se liga a estas celebraciones. Comenzamos con Nigeria, que se encuentra en África. Tenemos que en Nochebuena preparan carne acompañada de su vino de palma, obtenido por la fermentación de la savia azucarada extraída de la corona de la palmera datilera. Al sur del continente americano tenemos a Colombia, que tras 9 días de celebración y oficios religiosos culminan con la misa del gallo en la medianoche. Y a la mañana siguiente es de tradición comer vino con galletas. Nos centramos ahora en Europa, que en Estonia la cena típica incluye cerdo con chucrut y las bebidas más habituales en esta época son la cerveza y el vino con especias llamado vino brillante. Como anécdota de ellos tenemos que dejan las horas de la comida de esa noche sobre la mesa esperando que los espíritus de sus ancestros los visiten y disfruten del festín. En Suecia es bastante similar, ya que su fe navideño destaca el julmust y el vino especiado, y su especialidad es el glögg, que es un vino caliente con especias, almendras y pasas que son servidas en tazas. Ahora pasamos a Bosnia, Croacia y Eslovenia, que es el vino también es parte de sus rituales y que en Nochebuena cocinan varios tipos de pan. Y entre los que encontramos uno redondo con una cruz étnica, que es como tenemos en la imagen, el cual mojan en vino y utilizan para apagar las velas mientras recitan oraciones. En la Provenza, que queda en Francia, se sigue la tradición de los 13 postres, que es acompañado de champán o vinos espumosos amenizados con villancicos. Y para culminar, tenemos Ecuador. Este es el consumo de vino de él es en todo el año. No obstante, sus picos se presentan en las festividades del Día de la Madre,
en octubre se encuentra en fiestas de Guayaquil, en noviembre en fiestas de Cuenca y diciembre donde además de las fiestas de Navidad y fin de año. Ellos aquí estamos acostumbrados a tomar el vino durante la cena o al finalizar la cena y se pasa a la celebración. Gracias. Descripción del microorganismo. Antes que nada, como sabemos, durante el proceso de vinificación se producen situaciones microbianas, es decir, procesos en donde van a intervenir diversos microorganismos, donde los factores tales como la temperatura, la acidez del mosto, entre otros, determinarán qué tipo de microorganismos se van a desarrollar y también las consecuencias de su metabolismo sobre la composición final del producto, es decir, del vino. Dentro de este grupo se incluyen especies de levaduras, bacterias lácticas y bacterias acéticas. Estos microorganismos pueden tener un rol tanto benéfico o perjudicial, dependiendo de la etapa de la elaboración del vino en la cual se desarrolla. Tenemos las bacterias acéticas. En la actualidad, bajo este nombre se conoce un grupo de bacterias pertenecientes a los géneros Acetobacter, Gluconoacetobacter, Acidomonas, Azaia, Cosaquia, Chihuaminatania, Neoacia, Granulibacter y Saccharibacter. Las bacterias acéticas pueden convertir la glucosa y fructosa en ácido glucónico y oxofructosa, respectivamente. De igual manera, las bacterias acéticas pueden metabolizar algunas hexosas, como es el caso de la manitol, la manosa o la ribosa. Además de ello, en asociación con las levaduras, pueden producir el ácido acético y acetaldehído, causando así un incremento en la acidez del vino. La acumulación de estos metabolitos suelen depender de la cepa, del estado de la uva y de la concentración de las diferentes azúcares. Por otro lado, las bacterias acéticas pueden utilizar el glicerol como fuente de carbono, generando así principalmente lo que es la dihidroxiacetona. De esta manera se produce en el vino la concentración obtenida durante la fermentación alcohólica. Seguido de esto tenemos las bacterias lácticas. Las bacterias lácticas realizan se podría decir, una segunda fermentación, que consiste en descarboxilar el ácido málico en ácido láctico. Este proceso se conoce como fermentación maloláctica, la cual sigue a la fermentación alcohólica. La finalidad de esta fermentación es reducir la acidez del vino. Sin embargo, se puede inocular, es decir, se puede introducir cepas para su crecimiento y reproducción, para así inducir la fermentación maloláctica. Según los tipos de vinos producidos, esta desacidificación se puede considerar beneficiosa o perjudicial para la calidad del vino. Sin embargo, cabe destacar que algunas especies de las BAL, es decir, las bacterias lácticas, en particular los pediococos homofermentativos y lactobacillus heterofermentativos, son responsables del deterioro del vino, mismos que más adelante mostrarán en una tabla. La actividad metabólica de las bacterias lácticas puede tener un impacto muy significativo en el sabor del vino, lo cual incluye el metabolismo del ácido cítrico y los aminoácidos, también la hidrólisis de glucósidos de la uva y también síntesis e hidrólisis de ésteres. Entonces podemos decir que este grupo de bacterias se caracteriza principalmente por la producción del ácido láctico como producto final catabólico a partir de la glucosa. Además de la disminución de la acidez, la fermentación maloláctica también mejora las características sensoriales y aumenta la estabilidad microbiológica del vino. Las modificaciones en el aroma del vino inducidas por las bacterias lácticas se deben al ácido láctico. Es menos agresivo para el paladar, como también una gran cantidad de otros compuestos intervienen, es decir, se generan, mejor dicho, como es el caso del diacetil, acetoína, 2,3-butanodiol, etilactato y el dietilsuccinato ésteres, entre otros alcoholes superiores que se liberan obviamente por la acción de las beta-glucosidasas de las bacterias lácticas, es decir, las enzimas. En la siguiente diapositiva presentamos la tabla antes mencionada. En esta tabla podemos ver las especies de bacterias del ácido láctico agrupadas según su morfología y vía fermentativa, al igual que en la siguiente diapositiva
Podemos observar, según la fermentación de la lactosa, las VAL se clasifican en homofermentativos, es decir, que produce únicamente el producto es el ácido láctico, y las heterofermentativas, en donde producen ácido láctico y otras sustancias. Entonces tenemos diversas bacterias las cuales intervienen, pueden intervenir en el proceso del vino, ¿no? Seguido a esto tenemos lo que es los materiales y el procesamiento. Me presento, soy Edwin Valareso, estudiante de Ingeniería Química de segundo semestre de la Universidad Técnica de Machala. Además, soy el encargado de la fabricación de nuestro vino artesanal. Voy a acompañarlos en esta aventura con materiales que tranquilamente ustedes pueden tener en casa, en su cocina, ¿sí? Así que espero que les guste. Los procedimientos los vamos a hacer paso a paso, explicaremos los materiales. Así que lo único que requiero es un poco de su tiempo y atención. Entre los materiales principales que vamos a utilizar en la elaboración del vino, tenemos nuestra materia prima que va a ser la uva. Esta la podemos conseguir en cualquier supermercado. Si tenemos alguna viña en particular, podemos cosecharla. Por otro lado, tenemos bicarbonato de sodio. Este nos permitirá eliminar insecticidas u otros químicos que se le hayan agregado a la uva en su proceso de crecimiento. Tenemos aquí un utensilio de cocina que nos ayudará a aplastar la uva. Podemos hacer uso de este, o si tenemos un exprimidor de limón, asimismo podemos hacer uso sin ningún problema. Cumplen la misma función. Un cucharón, este nos va a servir en el transcurso de la maceración para revolver la mezcla. Un colador, embudo. Tenemos un envase metálico, un envase plástico. Vamos a hacer uso de ambos, ¿sí? Y además hará uso de otros materiales, los cuales ya voy a ir presentando en el transcurso del procedimiento. Sí, el proceso inicial es el seleccionado exclusivo de la uva para un buen vino, porque en nuestra viña o en donde compremos nuestra uva quizá puede tener algunas imperfecciones, por decirlo así, en donde ha sido comida por gusanos o por las mismas aves. Por eso se necesita una revisión exclusiva de nuestro producto. Nosotros la hemos comprado en un mercado, por ende esta uva todavía hay que lavarla, debemos de desinfectarla, y ese va a ser nuestro segundo paso. Aquí tenemos ya en nuestro recipiente agua, el bicarbonato, vamos a vertirlo, ya hemos diluido. Y ahora vamos a proceder a colocar esto a un lado y a vertir el contenido de agua en nuestra bandeja metálica, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer, ya que todavía cuenta con las ramas, vamos a quitar las ramas y esto lo vamos, todas las uvas las vamos a ir pasando a nuestra bandeja azul. Bien, ya hemos sacado todas las uvas. Por aquí tenemos las ramas y lo que vamos a hacer es esperar a que se escurra toda el agua. Por ello me voy a ayudar con esta, que es propiamente la bandeja. Vamos a pasar todas las uvas al lado de acá. El siguiente paso es el estrujado de la uva. Con ayuda de este utensilio de cocina vamos a proceder a triturarlo. Bien, aquí tenemos nuestro jugo de uva con las cáscaras, con las pepas. Esto es lo que en realidad le da el sabor y el aroma al vino. Esto debemos de dejar que repose. Lo que vamos a hacer en esta misma bandeja, taparla, cubrirla. Aquí tengo el trapo. Vamos a cubrirla, que vamos a dejar reposar 36 horas para que así la levadura vaya creciendo, y esa levadura va a ser la que va a fermentar, va a hacer la producción de alcohol, porque estas bacterias van a comerse todo el azúcar que poseen las uvas, ¿sí? Y vamos a obtener como resultado nuestro vino. Vamos a proceder a cubrirlo, y lo que vamos a hacer es guardarlo en un lugar en donde no le dé el sol, un lugar oscuro, preferiblemente oscuro, y vamos a esperar las 36 horas de vida. En el transcurso de las 36 horas se debe remover en vez en cuando. En la piel de la uva van creciendo levaduras. Esto hará que se produzca la fermentación. Podemos ver aquí que el líquido va quedando en el fondo, y los sólidos, que ya es la cáscara, la pepa,
va quedando en la superficie. Aquí vamos viendo cómo comienzan a salir burbujas. Esto ya es de lo que comienza a fermentar y se recomienda ir mezclando. Luego de esto lo vamos a volver a tapar y lo volvemos a poner en el lugar oscuro donde lo teníamos anteriormente. Han transcurrido totalmente las 36 horas. Aquí tenemos ya nuestro mosto, el cual ha comenzado a fermentar. Y lo que vamos a hacer es quitar los sólidos para quedarnos únicamente con el líquido. Eso vamos a hacerlo con ayuda de nuestro colador. Y vamos a pasar todo el líquido a este envase. Hemos separado completamente el líquido de los sólidos. Como podemos ver, aquí se encuentra lo que es las cáscaras y las pepas, ¿sí? Esto ya no lo vamos a utilizar, podemos tranquilamente botarlo. Y aquí hemos realizado nuestro proceso de colado de los sólidos de nuestro vino. Ahora vamos a realizar una filtración para poder embotellarlo. Esto vamos a hacerlo con ayuda de nuestro embudo de papel filtro. Y todo esto vamos a trasvasar aquí en una botella color ámbar para que nuestro vino pueda madurar en condiciones óptimas. Tras la filtración hemos obtenido ya como residuo este filtro. Como podemos ver, se han quedado todas las impurezas pegadas. Vamos a dejarlo por aquí y hemos embotellado. Parte del filtro de papel hemos colocado. Esto nos ayudará como una tipo válvula de presión, ya que ayudará a que se libere el CO2, no permitirá que la botella se rompa y no permitirá que ingrese oxígeno al envase. Para degustar de nuestro vino debemos de esperar aproximadamente 2 meses, ya que en este tiempo adquirirá su sabor y textura característico de un vino comercial. Con lo que respecta al olor y color, es muy similar a un vino que podemos comprar en cualquier licorería. Finalmente, tras embotellar, lo que debemos hacer es almacenar nuestra bebida en un lugar de poca luminosidad y de temperatura no mayor a 30 grados, ya que esta es una bebida delicada. Este ha sido todo el proceso que debemos de ir llevando para la elaboración de un vino artesanal, ¿sí? Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Como conclusión, tenemos que la fase de la fermentación es de suma importancia, independientemente que sea de un vino hecho en casa o de una manufactura mayor, debido a que en esta fase es cuando se convierte el jugo de uva en vino. Todo esto gracias a las levaduras o bacterias, ya sea por fermentación espontánea o agregándole al mosto alguna levadura en específico, para que así los azúcares se conviertan en alcohol en un medio anaeróbico. Muchas gracias.